Muy buenas tardes, chicos. ¿Pueden verme? ¿Pueden oírme? Chicos, ¿pueden verme? ¿Pueden oírme? Perfecto. Listo. Empezamos entonces la sesión del día de hoy. ¿Ya? Hoy, 12 del 10, siendo las 12:10 también, empezamos, número cabalístico, empezamos la sesión número 15 de economía. Para eso les pido, la primera parte, la primera mitad es bien entendible, ¿ya? La segunda no es que no sea entendible, sino que es, como no es un tema de dominio público, que se conozca mucho, que hayan visto anteriormente, y como es la balanza de pagos, les pido que estén un poco más atentos, ¿ya? Porque este tema es importante, es una pregunta que siempre viene en los exámenes de la PRE, del examen de admisión, es un tema que tiene muchas aristas y muchos ejemplos, y como digo, es poco conocido, ¿no? Así que vamos a verlo. Empezamos. La deuda pública total, ¿ya? De esta deuda pública total, ustedes saben parte de esto, la mitad nada más, ¿ya? La deuda pública total tiene dos elementos, la deuda pública interna y la deuda pública externa. La que conocen es la deuda pública externa, ¿no? La deuda externa, ¿no? Todos secundarios les han dicho que esta es la razón por la cual nosotros somos un país subdesarrollado, es una deuda impagable, es lo que no nos permite desarrollar, ¿ya? Eh, Mentiras a medias y verdades a medias, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que dicen que no hemos crecido, pues. Hemos ido creciendo. Bueno, en la pandemia todos hemos retrocedido, pero hemos ido creciendo poco a poco. Nuestra economía es sólida. Es como tener una pesa así como la de Rock Lee, ¿no? En las piernas, o tener un grillete y salir a correr, ¿no? Un grillete ese con las clásicas bolas de metal. Puedes caminar, puedes trotar, pero obviamente con dificultad. Ahora, ¿de qué es impagable? No, porque hay países como Venezuela, que pagó su deuda total, países como Japón, Alemania, que pagaron su deuda y ahora está muy bien. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Cómo? Ya les voy a decir. Ahora, hablemos primero de cómo se llega a esta deuda pública externa, ¿ya? Lo que pasa es que se acuerdan, y la interna también, ¿se acuerdan la clase pasada y vimos el PGR, el Presupuesto General de la República? Y veíamos todos los egresos, los gastos que tiene que hacer el Estado para funcionar y todos los ingresos, ¿no es cierto? Y decíamos que había superávit cuando los ingresos eran mayores que los gastos, cosa que no se da siempre, y hay déficit cuando los gastos, los egresos, son mayores a los ingresos. Cuando los gastos son, o sea, los egresos, las salidas son mayores a los ingresos, por mucho, es que nos hemos visto en la necesidad de pedirnos deuda externa, pedirnos de alguien, porque tanto la deuda pública interna como externa, dice, es la que se acuerda con personas naturales y jurídicas. Naturales, personas como nosotros, ciudadanos, ¿ya? Y personas jurídicas, sociedades que se forman para hacer empresas, ¿ya? Y la deuda pública interna domiciliadas en el país y la deuda pública externa que no están domiciliadas en el país. En pocas palabras, son todo el dinero que le debemos a aquellos que están dentro del país, es la pública interna, personas, instituciones, empresas, sociedades, y la deuda pública externa es lo mismo, pero las que no están en el país, ¿no? Entonces, deuda pública externa es cuando hemos tenido bastante diferencia entre los egresos y los ingresos, donde los egresos eran mucho mayores que los ingresos. Y esto, no, la deuda pública, no hay que chantarle solamente a Alan García. Alan García generó más crisis debido a una deuda pública externa anterior y debido, ¿ya? Hay que decirlo, debido a lo que nosotros llamaríamos debido a ¿cómo se llama? Debido a que él dejó de pagar y la deuda se siguió acumulando. Ahora, esto viene de atrás, de Pardo de Aliaga, ¿no? De el mismo Belaúnde, que dice que, bueno, es uno de los mejores presidentes, pero también nos hipotecó, ¿no? ¿No? Entiendan, ya, quiero que entiendan, y yo lo vi en un video y lo explicó muy bien un taxista, ¿no? El tema de Argentina, ¿no? ¿Ya?
y el tema de la deuda, que tiene que ver con la deuda externa, pública externa, ¿ya? Y se lo voy a repetir. Miren, eh, tú tienes tu papá y tu mamá. Los primeros 3 años, tu papá llevó la economía de tu casa. Y los otros 3 años, tu mamá. Los primeros 3 años, los egresos eran mayores que los ingresos, pero él se pedía prestado. Sacaba con la tarjeta, ¿no? Sacaba con la otra tarjeta, no pagaba la hipoteca, ¿no? Pero le alcanzaba el dinero con las tarjetas, todo para irse de viaje, para salir a comer, para comprarte ropa, todo. ¿Ya? Después de 3 años se hizo insostenible porque era el loco 5 tarjetas, ¿no? Entonces todas ya habían llegado al tope, ¿ya? Y ya se debía y se jalaba y tus ingresos no habían crecido. Y obviamente después de esos 3 años le toca a la mamá. Y la mamá, ¿qué le queda? Ajustarte, no más ropa, no más salidas, vender algunas cosas, tratar de estabilizar la economía. La pregunta es, ¿quién es el malo? Todos van a decir mamá, pero nadie dice papá porque papá te hizo vivir bien, pero o te alcanzó para vivir bien, pero con plata prestada. Eso es lo que hace la deuda pública. Pues. Claro, cuando te la pides, económicamente el país completó todo lo que tenía para gastar y pues tener una cierta tranquilidad. Pero el problema es cuando ya llegas, tienes que pagar, llega un momento que tienes que ajustar. Entonces, ese es el problema de la deuda pública externa porque aumenta el monto y si tu economía tropieza o está mal, no te va a permitir crecer o te lleva a retroceder, como le está pasando a Argentina, ¿no? Le está pasando factura. Ahora, eh, profesor, lo que me acuerdo que me dijo es que según el Fondo Monetario Internacional hay que poner el 40% de todo el monto, ¿ya? Es deuda pública, deuda pública externa, ya se tiene que pagar en el PGR, el 40% de todo el presupuesto es deuda externa, que es un montón de plata, pero yo veo que se paga un montón de plata y la deuda no baja, sino más bien sube. Ya, eso es debido a lo que nosotros conocemos como intereses internacionales, ¿ya? Es un interés abusivo, pero es el que hemos aceptado. ¿Por qué? Te explico, ¿ya? Ellos nunca van a perder, porque si, por ejemplo, tú te vas al banco, ¿ya? Y te dice que por 100 soles que deposites te va a dar el 20% mensual, hipotéticamente, para no sacarlo anual, mensual, después del mes tú vas a ganar 20 soles, entonces vas a tener 120 soles. Pero ¿qué pasa si en ese mes hay inflación del 50%? Tus 100 soles ya no vale 100 soles, sino vale 50. Pero ganaste 20, ya, pero igual perdiste. Entonces, para evitar eso, los internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, sacó este interés internacional. ¿Qué significa? Que cuando cuando hay un aumento en la inflación, automáticamente el interés sube un punto por encima de lo que ha aumentado la inflación. Es decir, si la inflación sube 5%, 5 puntos más, el interés que tenías aumenta en 6 puntos más. O sea, siempre para ganar. Ya, obviamente, entonces, siempre hay inflación mundial. Entonces, aunque sea un punto, que uno no parece mucho, pero si aumentas un punto, tu interés sigue subiendo. Y por eso tu deuda, aunque estás pagando, no disminuye. Es como pagar la cuota mínima en tu tarjeta Ripley que debes como 6,000, 7,000, 8,000 soles. Pagando al mínimo nunca vas a llegar a bajar. Entonces viene la pregunta del millón, chicos. ¿Cómo podríamos lograr pagar la deuda externa? A ver, escriban. ¿Cómo logramos pagar la deuda externa? A ver, intervengan, chicos, sobre todo aquellos que ponen C. Y estoy preguntando y no. Y voy hoy día a preguntar qué dudas les queda, porque si ponen C es que hay muchas dudas entonces en los temas. No son muchos, pero quiero saber qué dudas tienen. ¿Ya? A ver. Sí, ¿cómo se podría pagar? Pues, a ver, intervengan, porque son los mismos que intervienen. Astrid, Ciro, Angie, Aldair, Sandro, Rey, Pilar, Lisbeth, Carl, reduciendo presupuesto, pero es poquito, o sea, debes millones y millones y aún reduces el presupuesto 1 millón nada más, debes miles de millones.
Subir los impuestos. No hay tanta plata, ni siquiera pagan los impuestos, y como hemos visto la clase pasada. ¿Saben cómo puede ser para que tengan, aumentar el PBI? Muy bien, Giancarlo, aumentar el PBI, eso es una buena forma, ¿ya? Pero no es la única, recuerden, ¿ya? En economía, ustedes saben que contablemente no es uno solo, no es una sola cosa lo que genera estos cambios económicos. No, Valentina, la corrupción, el problema es que la economía debe crecer no solamente combatiendo la corrupción hay en todo el mundo, ya está demostrado con Odebrecht, no es solamente la causa de la crisis, ¿ya? El problema es que si a esa corrupción le aumentas ineptitud, inestabilidad económica mundial y pandemia y aparte inacción y pueblo que escoge mal, ya pues todo eso combina, ¿ya? Claro, o sea, miren, ¿saben cuál es? ¿Ya? Es el colmo, claro. Miren, ¿saben cuál es? Y miren, es posible, Venezuela lo hizo. Lo que pasa es que ahorita tenemos las reservas internacionales, el RIN, es nuestro ahorro, con eso podríamos pagar un tercio de la deuda externa. Entonces, ¿por qué no lo pagamos, profesor? Porque no nos podemos quedar sin reservas para cualquier problema, ¿de dónde creen que sale la plata para el bono universal, bono galáctico, todo eso? ¿Ya? Tiene que mejorar el sistema de recaudación, siendo más eficaces, pero no solamente eso, tengo que mejorar mi PBI, no solamente por tributos, sino mejorar mi exportación, mi producción, ¿ya? Entonces tengo que hacer que mi economía crezca y haya un crecimiento económico y un desarrollo económico. Aumentar lo que tengo en reservas internacionales por lo menos en 5 o 6 veces. Así podría pagar mi deuda externa. Y la única forma para pagar la deuda externa es al cash o máximo en 2 o 3 partes. ¿Ya? Esa es de la forma. ¿Ya? Y todavía me quedé reservas. Si no, no se puede. O sea, si vas a aumentar el doble de ahorita, igual tu deuda va a seguir subiendo. Entonces tienes que sacar la deuda total, pagarlo o entera o en 2, 3 partes. Venezuela hizo eso. En cuanto obtuvo el dinero del petróleo, en una sola pagó su deuda externa. Se acabó. ¿Ya? Alemania y Japón, ¿cómo hizo? En 4 y 3 partes. Punto. Nada más. Pero para eso tienes que hacer crecer tu economía. ¿Ya? Es igual que en tu economía. La única forma, ¿ya?, de pagar una deuda grande de Ripley es que generes más ingreso. ¿Ya? Algo que te genere que para pagar eso, porque todo lo que ya generas te sirve para tus egresos, ¿ya? ¿Me entienden? Esa es la forma, ¿no? ¿Se podrá hacer? Yo no creo que viva para verlo, pero espero que mis nietos sí, ¿ya? Ojalá. Yo creo que el Perú es más grande que sus problemas y depende de ustedes. Si ustedes tienen en claro que la corrupción no ayuda y que ser un inútil no ayuda, ¿ya? Podemos tener un, un cambio, ¿no? Y creo que lo hemos venido teniendo. Ahora, esa es la deuda pública externa, le debemos al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, ¿no? Etcétera. ¿Cuándo es deuda pública interna? Lo que pasa es que, como política, los últimos gobiernos, con todo lo que hemos pasado, se ha decidido que no pedirnos deuda pública externa. Y como nuestra economía ha crecido, hay años donde la diferencia entre los egresos y los ingresos es poca, o sea, no se necesita tanto dinero, se necesita unos 10 millones, 20 millones. Entonces, ¿qué hace el Estado? Emite bonos soberanos y los pone en la bolsa de valores. Así, empresas, personas de acá o extranjeras lo compran y ya tienes, sobre todo las personas de acá, ¿no? ¿Ya? Las internas, recuerden, eso es la interna, lo compran. Entonces, al generar los bonos soberanos, yo estoy diciendo, préstame plata y de aquí a 20 años te devuelvo con una tasa de interés preferencial. Y eso es lo que hemos estado haciendo. La deuda pública, que es poca, lo hemos cubierto, perdón, con bonos soberanos, ¿no? Con emisión de bonos en la bolsa de valores. ¿Ya? Y la suma de estas dos, pública externa y pública interna, hace la deuda pública total. Todo lo que debe un país, ¿ya? Todas sus obligaciones, ¿ya?, que tiene con otros, ya sea internas del país o externas fuera del país. Muy bien. El Club de París, grupo informal de acreedores oficiales, cuya función es encontrar soluciones y coordinar coordinar las formas sostenibles, ¿ya?,
de ayuda frente a las dificultades de pago de los deudores, ¿ya? Internacionales. Los países deudores tienen que haberse comprometido a implementar las recomendaciones del Club de París y sobre todo las recomendaciones y programa vigente de reinserción del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ojo, para poder llegar a acuerdos. Les tengo que decir algo. Nosotros somos libres e independientes, dice la canción. Mentira, ¿ya? Nuestro presupuesto está condicionado al libro número 5 del Fondo Monetario Internacional. Si no hay partida para la deuda externa de acuerdo a lo que está pactado pagar, ¿ya? No se aprueba el presupuesto, para que vean. Nosotros tenemos que estar condicionados a condiciones de instituciones internacionales. ¿Por qué? Miren, Alan García, ¿ya? Para que entiendan una cosa. Dice las malas lenguas que cuando Fujimori entró al gobierno fue a visitar al Fondo Monetario Internacional y abrieron la bóveda. Y dicen como chiste que salió una polilla, que no había nada. Los que no saben de temas económicos, cosa que ya ustedes no pueden decir que robó, porque saben que en el Estado, o sea, robar tanto dinero no es posible, pues hay tantos mecanismos. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Lo que pasa cuando tú tienes ahorrado dinero y tus egresos son mayores que los ingresos, te vas comiendo el ahorro. Él agarró y dijo, yo voy a hacer crecer al país, pero para eso, ¿de dónde saco plata? Ah, yo pago 40% de mi presupuesto. No, ¿sabes qué? Voy a pagar el 10% nada más. Si quieres, le dijo al Fondo Monetario Internacional, si quieres, ya, te voy a pagar 10% porque estoy pobre y quiero reactivar mi economía, eso es lo que voy a hacer. Es como le decirle a tu papá, oye, ¿sabes qué? Mi cuarto lo voy a pintar de negro muerte y rojo sangre, ¿ya? Y me vas a dar la plata, si quieres, ¿ya? O sea, tú pones condiciones donde no eres dueño. No puedes, al toque el Fondo Monetario, si quiero, ya, ok. Nos cerró el mercado, nos cerraron, nos bloquearon internacionalmente, no podíamos exportar, no podíamos importar, nos fregó la economía, ¿ya? Y por eso, para sobrevivir esos años, se fue comiendo las reservas internacionales, ¿ya? Eso es lo que pasó, por eso había poquísimo cuando entró Fujimori, y Fujimori le tomó 10 años de su gobierno reinsertarnos en la economía mundial y reprogramó la deuda, como vamos a ver, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para eso tienes que llegar a acuerdos. Primero, nosotros hacemos caso a la recomendación del libro número 5 del Fondo Monetario Internacional para hacer el presupuesto general de la República, y para hacer la balanza de pagos se usa el libro número 6 del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? También con recomendaciones de ellos. Por eso tan independientes no somos, chicos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Renegociación y refinanciación. ¿Cuándo tengo renegociación o refinanciación? Eso pasa cuando el deudor tiene dificultades de pago con el acreedor, ¿ya? Cuando no puede pagar sus obligaciones financieras eh, de manera correcta, ¿ya? De manera correcta. Ahora, ¿cuándo se da renegociación? Cuando es un mal pagador, no, tú puedes ser un mal pagador, ¿ya? Pero ir pagando, ya con dificultad y todo. La renegociación sí, eso eres un mal pagador, pero acá ya viene dificultades. Si tú eres una persona natural, si tú eres una empresa, una institución o un país que tiene dificultades para pagar, haces renegociación o refinanciación. Y esto lo promueve no el deudor, lo promueve el acreedor. ¿Por qué? Porque no debes permitir que la gallinita de los huevos de oro se muera. Si una persona natural, jurídica, institución, país, se declara en bancarrota, te fuiste al demonio, te fuiste al tacho con tu deuda. Porque si se declara en bancarrota, significa que él va a dejar de pagarte, ¿ya? Y va a cobrarse cuando venda todas las cosas. Y de repente ni llega a cubrir tu deuda. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, tú no puedes permitir que eso llegue, entonces tienes que darle soluciones, renegociación o refinanciación, tirarle un salvavidas, ¿ya? Para eso. Entonces, renegociación es, imagínense esto, renegociación es cuando eh, eh,
tienes un crédito hipotecario, ¿ya? Y los últimos 2 años has siempre pagado fuera de fecha, ¿no? Digamos que el 28 tenías que pagar siempre, porque así habías quedado en la firma, a 15% de tasa de interés, y pagas el primero, el 2, siempre con mora, ahí pagando. Y en el último año te has ido atrasando. Primero te atrasaste un mes y ahora estás atrasado 2 meses, ¿ya? Entonces tú te acercas al deudor y dices, como entidad financiera, oye, ¿qué pasó, deudor? No, mire, lo que pasa, acá, en la renegociación, es un acuerdo entre el deudor y el acreedor, sí, que busca modificaciones en las condiciones del pago de la deuda. O sea, busca modificar condiciones en el pago. No vas a modificar la deuda en sí, ¿ya? Se negocia un nuevo programa de pagos, plazo. Yo te pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre pagas fuera de fecha y con mora? Lo que pasa, señor, es que ustedes me pusieron 28 y a mí me pareció bien, pero el trabajo deberían pagarme 28, pero siempre me pagan 30 y algunos trabajos me pagan el primero 2, entonces termino pagando 4. Ah, ya, entonces negociamos nuevos plazos. Las condiciones de pago ahora no es 28, tu nueva fecha son los 5 cada mes. Así siempre vas a estar al día. Ok. Ahora, el monto, ¿está bien? Sí, está bien. Pero el tema del interés, mira, el problema es que debes 2 meses. Ya, vamos a arreglar ese tema del monto. ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que perdí el trabajo y recién me he reinsertado y esos 2 meses no me han pagado, así que estoy atrasado. Ya, ok, renegociemos. Estos 2 meses que me debes lo vas a pagar, lo reprogramo para julio y para diciembre, con la gratis me pagas, con todos los intereses que eso lleva. Y ahí te pones al día. Y este año que queda, como todo está difícil, ¿no? Tú pagas 15% de tasa de interés, vas a pagar 5 este año y el próximo medio año 10. Y después vuelves a 15 y lo que no me pagaste en intereses en ese tiempo, me lo vas a pagar a final de la deuda. ¡Pum! Renegociaste, lo hiciste respirar y va a ser un buen pagador y va a terminar la deuda. Perfecto. En refinanciación, comenzaste con los problemas como en renegociación, pero ya estamos 6 meses, ¿ya? 6 meses y no pagas. Y no tienes intención de pagar. Entonces te acercas ahí y al deudor y lo que significa gestionar la firma de un nuevo contrato de crédito, un nuevo contrato, ¿ya? Y que generalmente es en mejores términos que el anterior. Trata de salvarlo, ¿ya? Se busca cancelar la deuda anterior contraída, ¿ya? Y se puede incluir solo la parte vencida o también la parte aún no vencida. ¿Qué significa esto? Deudor, ¿qué pasó? Bueno, perdí el trabajo, soy una persona mayor de 50 y no consigo trabajo y no creo que lo consiga en los siguientes 2 meses, peor en cuarentena. Así que tengo ese problema. ¿Ok? ¿Qué te parece si la deuda de lo anterior, cerramos lo anterior? A partir de acá, este monto lo voy a tener como nueva deuda y son 15% de tasa de interés. Esta nueva deuda va a ser con 10%. ¿Ok? Te voy a dar también nuevo plazo. Tienes problemas de los 28, va a ser el 5. Ya. Estos 6 meses que no me has pagado, no me vas a pagar. Así que se cerró la deuda anterior, la parte vencida y la parte por vencer se saca a 10% y la nueva fecha que ibas a terminar en enero, ahora va a terminar seguro en julio, ya del 2022. ¿Ok? Y este primer año te voy a dar 5% de tasa de interés, 10% después y lo que no me pagaste al final. Trato de ver la manera. Es mejor la refinanciación, obviamente. Porque, vuelvo a decir, si declaran en bancarrota, pierdes tú, pierdes la entidad financiera. Así pasó con los países de México, Centroamérica y Sudamérica. Los países se declararon en bancarrota, ¿ya? Y todos querían refinanciación. Mandaron un primer grupo para revisar esto y recomendaban que de todos los países, solo 3 renegociaban y los demás refinanciaban. Y el Fondo Monetario le dijo, oye, ¿cómo me vas a decir esto? Refinanciación es perder mucha plata. Yo acepto renegociación y refinanciaron algunos. Y mandaron al grupo, a Brady, hicieron todo un nuevo análisis y solamente refinanciaron 3. ¿Ya? Y condonar, en la refinanciación también hay condonación de deuda. Te perdonan parte de la deuda, generalmente los intereses de lo que te habías atrasado en pagar. Entonces, en la refinanciación, refinanciaron países como México, que iba a entrar en bancarrota, Costa Rica y Nicaragua. Los demás renegociaron, nosotros renegociamos. Y dentro de esa renegociación fueron nuevos plazos, pagar todo lo que los 10 años que no habíamos pagado con los intereses que se habían generado, ¿ya?
y obviamente tasa de intereses bajas estos primeros años mientras se reactivaba la economía, ¿ya? En 2017 se llegó a pagar los bonos Brady, ¿ya? Que se utilizó para dinero para pagar la deuda que no habíamos pagado, ¿ya? Muy bien. Comercio internacional comprende el intercambio de productos, de bienes y servicios que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo, ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares. Causas: diferencia entre las condiciones de producción, los países no se autoabastecen y los costos diferenciados. ¿Qué significa el comercio internacional? Es el comercio que realizan los residentes del país con cualquier otro país o otros residentes de fuera del país, ¿ya? ¿Qué es un residente del país? De cualquier nacionalidad que viva acá, que tenga arraigo acá. ¿Qué significa arraigo? ¿Ya? Que tenga su familia acá, que tenga su negocio acá, que tenga su trabajo acá. Por ejemplo, Baruch Itcher, ¿ya? Es judío, ¿ya? Él tiene su familia acá y sus negocios acá. ¿Quién es Baruch Itcher, profesor? Es el dueño de Frecuencia Latina, de Canal 2, pero sobre todo es dueño de Colchones Paraíso, ¿ya? Creo que nadie puede decir que en su vida nunca se ha acostado en un colchón paraíso, ¿ya? Entonces, él no es peruano, pero él negocia desde acá hacia el resto del mundo. Él exporta colchones a toda Sudamérica. Entonces, eso es el comercio internacional. Desde acá, no tiene que ser peruano, hacia el resto del mundo. ¿Y quién es un residente? Hasta puede ser un peruano, pero que vive y su arraigo está afuera. Por ejemplo, el bombardero de los Andes, ya Claudio Pizarro, es peruano. Claudio Pizarro es peruano, ¿ya? Pero Claudio Pizarro hace más de 5 años, mucho más de 5 años no vive acá en el Perú, ¿ya? Él tiene negocios acá en el Perú, tiene caballos, tiene restaurantes, tiene negocios acá en el Perú, pero el dinero, ya cuando obtienen ganancias, ¿dónde va? Allá a Alemania, porque él vive allá, él reside allá. Entonces, él no, a pesar de ser peruano, él no es un residente, ¿ok? Entonces, residente es vivir acá y los negocios que tengas afuera, que venga la plata acá, ¿ya? Entonces, comercio internacional es hacer desde acá negocios con el mundo. Y gracias a ese comercio internacional, chicos, sobre todo aquellos hermanos, hermanas de lentes, ¿qué sería de nuestra vida sin comercio internacional? Yo hacía esto en clase, decía, 100 soles a que me traiga una montura Made in Perú. Todo el mundo se sacaba los lentes, revisaba y decía Made Italia, Made Taiwán, Made París, etc. Lo que pasa es que me van a decir que la montura es una ciencia extraterrestre, futurista, que no se puede hacer, pero ni siquiera eso hacemos. Entonces, nosotros, gracias al comercio internacional, tenemos productos que no se hacen acá. La diferencia es entre condiciones de producción. Hay países que tienen ventajas a la hora de producir por su territorio, por la cantidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Venezuela tiene un montón de petróleo, entonces aprovecha y vende a los demás. Bolivia tiene un montón de gas, aprovecha y vende. Nosotros tenemos minerales, aprovechamos esa cantidad y vendemos a los que no, a los que tienen menos. ¿Ya? Y los países que no se autoabastecen, hay países que no se autoabastecen, ¿ya? Ni mototaxi, no, ni el mototaxi hacemos, para que vean, ni el mototaxi. Por eso muchas empresas llevan su línea de producción a China, es más barato, pero también tenemos ventajas, ojo, hay ventajas, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros no hacemos nada de tecnología, ¿ya? O sea, sin el comercio internacional no tendríamos celulares, no tendríamos laptop, no tendríamos cámaras, ¿ya? Y ellos, los países desarrollados, no tendrían materia prima sin nosotros, o sea, hay una sinergia, ¿no? Y costos diferenciados. Resulta más barato en algunos lugares producir algo que en otros. Por ejemplo, la mano de obra barata de Perú, en lo que es en lo que es los campesinos, es barata. Pero para tecnología, por ejemplo, mano de obra de China, recontra barata, eso es, ¿ya? Entonces, eso es el comercio internacional. Gracias a eso, los países obtienen lo que no pueden producir, ¿no? Por ejemplo, Alaska, ¿de dónde crees que sacan plátanos y piña de sus cultivos? No pueden, pues, tienen que importar, ¿ya? Ok, ¿de dónde sale el agua y otros productos que no hay en Arabia? Pues, de los países que sí tienen, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, chicos. Tiene capital peruano, pero es más extranjera, chicos. ¿Ah? OGMO, ¿ya? Tiene capitales más extranjeros que peruanos.
¿ya? ¿Ok? Entonces, eh, otra cosa, ventaja comparativa y ventaja competitiva. Ventaja comparativa de David Ricardo y ventaja competitiva de Michael Porter. La ventaja comparativa, dice David Ricardo, los países deben producir y exportar, o sea, yo debo producir y exportar aquellos productos que puedo fabricar a un costo relativamente más bajo que el resto de los países. Y debo importar los productos que me resultan muy caros, ¿ya? Hacer de altos costos de manera eficiente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Perú y Estados Unidos, ¿ya? En lo que es alcachofas, espárragos, ¿no? ¿no? Productos de pan llevar. El Perú puede exportar eso y tiene ventaja porque nosotros tenemos 64 microclimas acá en el país y podemos producir no solamente una vez, por ejemplo en Estados Unidos solamente una vez, porque sus climas son bien marcados, o sea, un invierno largo y crudo y solamente puedes producir en los otros, las otras estaciones. En cambio acá, dense cuenta algo. Eh, de chicos, ¿se acuerda? Fruta era estacional. Sandía solamente en verano, fresa en verano, mandarina en verano. Y otros, no es te decían, no es su temporada, pero pregunta, ¿no hay mandarina todo el año? ¿No se encontró mandarina todo el año buena, sin pepa? ¿No se ha encontrado fresa todo el año? Ya salió la sandía y no es temporada. ¿Por qué? Como tenemos bastantes climas, ¿ya? Y ahora exportamos, producimos acá en los valles, producimos en la costa, en la sierra, en la selva. Cuando en uno es invierno, producimos en el otro cuando es verano, así. Entonces podemos producir todo el año. Además, el costo de mano de obra es barato. ¿Ya? A los campesinos lamentablemente les pesetean sus productos, 10 centavos, 20 centavos, y lo que le pagas al campesino es 35 soles el jornal. ¿Cuánto es? Ni 10, a ver, ¿cuánto es? Ni $10, ¿ya? Ni $10, menos de $10. En cambio, en Estados Unidos, solo una vez puedes producir al año, la mano de obra, allá sí se les tiene el campesino, ¿no? Está en planilla y les pagas buena cantidad. Además que nuestros productos son bendecidos por nuestra tierra y son riquísimos, ¿ya? Entonces, si tú comparas un producto de Estados Unidos, un espárrago, ¿ya? Estadounidense y uno peruano, el peruano lo puede ser más rico, más barato, y por eso debe exportar. Pero al revés, también, si quisiéramos hacer un iPhone, por ejemplo, ¿ya? Un iPhone, el hacerlo desde nada, de la nada, porque no tenemos industria, nos costaría pues algo de, por lo menos unos $30,000. El costo, ya que ganemos $2,000 nomás. Vender un iPhone a $32,000 frente a un iPhone que nos vende, Made in Perú, obviamente, frente al iPhone, ya que está a $1,000, obviamente pues no podemos competir. Por eso es mejor importar todo lo de tecnología. El hacerlo nos costaría mucho. Entonces, eso es ventaja comparativa. La mayoría de países subdesarrollados basan su economía en ventaja comparativa, en lo que tienen, en lo que pueden hacer gracias a su terreno, a su clima, etc. En cambio, la ventaja competitiva de Michael Porter, ¿ya? Plantea la necesidad de no solo producir teniendo en cuenta los costos bajos, sino la calidad. En pocas palabras, Michael Porter basa su ventaja competitiva en BBB, bueno, bonito, barato. Es decir, buena calidad, bajos costos e innovadores. ¿Ya? Entonces, países como, ¿ya? Miren, Japón. ¿Qué es Japón, chicos? Japón es una isla de nada, ¿no? Es una isla chiquita, ¿no? Creo que Loreto es mucho más grande que Japón, ¿no? Arequipa mismo es mucho más grande que Japón, ¿ya? Parece precio dumping, pero no necesariamente, ¿ah? No necesariamente, no es precio dumping, porque precio dumping, recuerden que es el Estado pone la parte que completa la parte para que sea más barato. Acá no es, acá es más barato de por sí, ¿ya? Miren, Japón es nada. ¿Qué es Japón? Miren, Japón, ya, ¿por qué lo reconoce Japón? Por su sushi, ¿no? Por el ramen de Naruto. O sea wow, nuestra comida es más riquísima. Bueno, y el sushi es horrible, porque está hecho con su pescado y su pescado es feo. El pescado con el pescado peruano sí es rico, pero allá es feo, ¿ya? 200 metros hacia adentro, o sea, de las costas hacia adentro, no puedes cultivar nada porque es arena y tierra salada, ¿ya?
ellos tenían un solo mineral. ¿Saben cuál era? Era el carbón mineral. Pero igual que en el juego Age of Empires o esos juegos de roles, donde pones a aldeanos a cavar y a sacar oro y piedra y todo eso, ¿ya? Claro, Giancarlo es un juegazo, ¿ya? Pero sí o no que después de un rato se acaba, porque como toda mina se va a acabar. Ya, imaginen eso en Japón. Las minas de carbón ya no existen porque ya se sacó todo el carbón. Y si siguen haciendo hueco más abajo, van a hacer hoyo a la isla y se va a hundir. Entonces, ya no hay más de dónde sacar. No tienen más. Y el centro de Japón es volcánico, ¿ya? Lo que tiene harto, ¿ya? ¿Ya? Lo que tiene harto, y su trago, el ramen, no, el ramen no, el sake, es horrible. Es como que, de verdad, es bien feo. Licor de arroz feo, no lo he tomado. Lo he tomado y es horrible. ¿Ya? Miren, lo que sí tiene harto es harto terremoto y además Godzilla va a destruir Tokio de vez en cuando. ¿Ya? Harto sismo, claro, harto sismo. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo Japón logró hacer en los 70 ser la potencia número 2 y estuvo a punto de ganarle a Estados Unidos? ¿Cómo? Con ventaja competitiva. Marcas como Toyota, marcas como Panasonic, como Sony, aparecieron con productos de calidad. Sony abarcó todo lo que era electrodoméstico, todo lo que era el electrónico, televisores, radios, mini componentes, Wallman, Disman, todo, Mitsubishi, todo. Marcas que estaban vendiendo en grandes cantidades a todo el mundo. Pero profesor, eso fue en los 70. ¿Qué pasó? Porque ahora ni siquiera está entre los 5 primeros. ¿Saben qué pasó, chicos? Les ganaron en la misma ventaja competitiva. La ventaja competitiva te permite ser líder, pero tienes que sostenerla en el tiempo. Y no pudieron sostenerla en el tiempo. Porque les pregunto, chicos, algo así. Si tuvieran plata, ¿qué televisor comprarían? A ver, rápido. Si tuvieran plata, ¿qué marca de televisor comprarían? Samsung, LG, muy bien. Marcas coreanas, así es. Los Tigres del Asia, los Tigres del Asia hicieron eso. Les ganaron en su juego, en ventaja competitiva, ¿ya? En ventaja competitiva. ¿Con qué? ¿Ya? Productos más baratos, más innovadores. Y quien le puso la cerecita fueron los chinos, que lo hicieron mucho más barato, ¿ya? Con mano de obra barata. Entonces, eso es. Los países subdesarrollados basan su economía en ventaja competitiva. Por eso, en lo que es economía, recuerden, si tú tienes ventajas comparativas y logras competitivas, puedes lograr una economía mejor, ¿ya? Elementos. Del comercio internacional, divisas, reservas internacionales, derechos especiales de giro, tipo de cambio, arancel. Divisas, ¿ya? Las divisas son todas las monedas y billetes, ¿ya? De economías fuertes. Recuerden la base las características de la moneda, fuertes. Las divisas, ¿ya? Las divisas, ¿qué son? ¿Ya? Divisas fuertes como los dólares, los euros, las libras esterlinas, el yuan, ¿ya? Y el yen japonés y el yuan chino, ¿ya? Son monedas fuertes que nosotros utilizamos para el comercio internacional y para pagar nuestras obligaciones internacionales, ¿ya? Las reservas internacionales, ¿ya? El RIN, las reservas internacionales, ya, son las divisas, todas las divisas que tenemos y todo el oro que tenemos en las bóvedas del Banco Central de Reserva, ¿ya? Y estas reservas nos sirven para contingencias, como por ejemplo, ¿ya? Estas contingencias nos sirven para, este tipo de contingencias, ¿ya? Nos sirven para el fenómeno del niño,
para pandemias. ¿De dónde creen que por eso les decía sale el bono universal, el galáctico, el transgaláctico, etcétera? Sale de las reservas internacionales, ¿ya? ¿Y por qué oro, profesor? Porque el oro, una economía puede caer y su moneda también, pero el oro tiene un valor constante, ¿ya? Y los derechos especiales de giro, el DEG, son las formas como nos decimos de deuda externa. Los derechos especiales de giro, ¿ya? Fue como nos dieron la deuda externa. Nos pedimos deuda externa al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional se comunicó con los bancos más grandes de cada país, ¿ya? Y les hizo eso, giros especiales, derechos de giros especiales a través de la cuenta para que a través de esos bancos depositar al Banco Central de Reserva de nuestro país, ¿ya? ¿Ok? El tipo de cambio, sabemos que es el valor de una moneda extranjera en moneda nacional, el dólar. Un dólar es equivalente a 3.45 soles. El arancel es un tipo de impuesto indirecto, ¿ya? El arancel es un tipo de impuesto indirecto, ¿ya? En el que este arancel se cobra por traer productos del extranjero, ¿ya? A venderlo a tu país y se cobra en porcentaje del monto o un monto único por una cantidad, etcétera, ¿no? Y de ahí vamos a lo que es importante, la balanza de pagos. Ese registro estadístico que resume sistemáticamente, ¿ya? Para un tiempo específico las transacciones económicas que realizan los residentes de una economía con el resto del mundo. En pocas palabras, es un registro estadístico, ¿ya? Que tiene partida contable, dos lados, uno donde va en todo lo que ingresa a un país y todo lo que sale de un país, ¿ya? En un periodo determinado, generalmente un año, ¿ya? Entonces, es todas las negociaciones que hace el Perú con el resto del mundo, ¿ya? Y ya saben que es el resto del mundo, todos los países que tenemos un tratado comercial, ¿no? Y tenemos una relación comercial, ¿no? Etcétera. Ahora, como no vamos a poner pues que vendemos 2 millones de, 2 toneladas, 20 toneladas de palta, uva, e importamos cabezas de ganado, y no, eso no se pone. Entonces lo que se hace es su equivalencia en dinero, en dólares, y eso es lo que se pone en la balanza. Tiene un lado, como toda balanza tiene un lado que es débito y el otro de crédito. Uno de ingreso de dinero y el otro de salida de dinero. Pónganlo así, chicos. En su bolsillo derecho entra dinero, en su bolsillo izquierdo sale dinero. ¿Qué es lo mejor? Que entre más dinero que el que sale, ¿sí o no? Entonces, esta balanza puede terminar en déficit cuando las salidas son mayores que las salidas son mayores que los ingresos, ¿no? Y hay superávit cuando las entradas son mayores que las salidas. ¿Okay? ¿Cuáles son las partes de esta balanza de pagos? La balanza en cuenta corriente, ¿ya? La balanza en cuenta financiera, la balanza de financiamiento excepcional, la de errores o omisiones neto y la de resultados, que es la suma de todas las anteriores. La balanza en cuenta corriente tiene cuatro partes: la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores, la balanza de transferencias corrientes. Y la de cuenta financiera, la de parte del sector privado y público y la de capitales a corto plazo, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, 2018-2019, ¿ya? Hemos tenido un saldo positivo, aunque este año debe terminar en negativo con todo lo de la pandemia, pero miren, hemos tenido un saldo positivo. Es anual, que lo sacan semestralmente, ¿ya? Y ahí podemos ver todo lo que entra y todo lo que sale en una economía. En la balanza en cuenta corriente está la balanza comercial, ¿ya? La balanza en cuenta corriente es la más importante porque tiene dentro de ella la balanza comercial. En esta balanza comercial se registran los intercambios, exportaciones e importaciones de mercancías de un país al resto del mundo. Tienen que entender que por un lado entra dinero y por el otro lado va a salir dinero en una economía. En este caso, en la balanza comercial están las exportaciones e importaciones. Las exportaciones, vendo productos y me pagan en dólares, y eso es entrada de dólares. Y por el otro lado, su contrapartida, lo mismo, pero que genera salida de dólares, es la importación. Compro productos extranjeros y pago con los dólares de acá y salen de mi economía. Y miren, en los últimos, bueno, el 2018 y 2019 hemos tenido un saldo positivo, donde las exportaciones han sido mayores que las importaciones, pero en el 2015, 16 y 17 fueron las importaciones mayores. Ojo.
y en los años anteriores fueron mayores las exportaciones. Y antes de la recuperación económica siempre las importaciones eran mayores que las exportaciones y eso condicionaba nuestra balanza. Entonces, ahora este año se espera obviamente que va a ser negativo porque en general nos ha ido mal por la pandemia, ¿ya? Ojo, entonces, exportación, entrada de dólares, importación, salida de dólares. Siempre hay una contrapartida. La balanza de servicios registra las transacciones de servicios de un país con el resto del mundo, ¿ya? Su saldo es la diferencia entre el valor de las exportaciones, ¿ya? E importaciones de servicios como transporte, viaje, comunicaciones, seguros y otros, ¿ya? Te explico, ¿ya? Por ejemplo, un turista que genera transporte, viaje, comunicaciones, seguros, etcétera, un turista. Un extranjero que viene acá al Perú para conocer Machu Picchu, desde que baja acá, ahí todavía no se cuenta transporte, pero toma un avión de Lima a Cusco, está trayendo dólares. Va y se hospeda en un hotel, está gastando dólares. Va y restaurante, dólares. El tren de Cusco, ya, dólares. El pago de discoteca, juerga y todo, dólares. ¿Ya? Eso es entrada de dólares. ¿Ya? Ahí hay transporte de pasajeros, viajes, comunicación, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Nosotros, los peruanos que vamos a turistear al mundo. Si yo voy de viaje, ¿ya? Por ejemplo, a Europa, yo tengo que comprar los euros acá y sacar esos euros, o si me voy a Estados Unidos, comprar los dólares y sacar esos dólares fuera, ¿ya? Entonces, ¿qué es más? ¿Ya? Ya hemos visto que fue más en las exportaciones que en las importaciones, un saldo positivo. Pero ¿qué es más? ¿Los turistas que vienen o los turistas que salen? Los turistas que vienen, profesor. Ah, entonces todavía sigue siendo positivo. ¿Ya? Ahí también entran las comunicaciones, seguros, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna comunicación, alguna pregunta? ¿Ya? 8, ya, perfecto. Y pasamos a la otra balanza. La balanza ya de renta de factores. Registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de los residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago a los factores productivos de propiedad de los no residentes en el país. ¿Ya? ¿Ok? La renta de factores, por ejemplo, el factor ganancias, el factor trabajo, ¿ya? De los que residentes y los no residentes. Por ejemplo, ¿qué tienen en común la Curazao, Banco Azteca y Ripley? Que todos son empresas extranjeras y que todas han dado utilidades. Obviamente, estas empresas que están acá, extranjeras que están acá, han obtenido utilidades, pero esas utilidades no se quedan acá, se van al país de origen, a Brasil, a México y a Chile, ¿ya? Eso es salida de dólares, por uno de los factores, ¿no? Y la otra, la contrapartida sería las empresas peruanas en el extranjero, como por ejemplo con la Real y Belcorp, tienen sedes en otros países y también tienen ganancias, y esas ganancias entran acá al país. Pero obviamente acá sí es diferente de las otras anteriores. ¿Por qué? Porque obviamente son más las empresas extranjeras acá en el Perú que las empresas nacionales en el extranjero. Entonces ahí sale un saldo negativo, como pueden ver, ¿ya? Ahí también entra el tema de trabajo, por ejemplo, los que trabajan en la Embajada de Estados Unidos les pagan su dinero y su dinero lo gastan acá, porque van a vivir 5 años acá. ¿Y cuál es la contrapartida? Los peruanos que están en embajadas en otros países, que van a estar por 5 años y tienen que gastar lo que les pagan, el sueldo de ellos allá, ¿no? Casa, comida, etcétera, ¿no? En la balanza de renta de factores también se paga los intereses de la deuda, ¿ya? Por eso acá dice intereses por préstamo a largo plazo, los intereses de la deuda. Los intereses, ¿ya? De la deuda externa entra acá como salida de dólares. ¿Y cuál sería su contrapartida, profesor? Si hubiera un mundo paralelo y Perú le hubiera prestado a Bolivia, por ejemplo, y le esté pagando intereses, sería entrada de dólares. Acá solamente una partida tiene salida, ¿ya? Entonces, acá se pagan los intereses de la deuda, solo los intereses. En la balanza de transferencias corrientes se registran aquellas operaciones que no tienen contraprestación directa, como remesas y donaciones de bienes y servicios y dinero. Es aquellas que, como las donaciones, por ejemplo, cuando fue el terremoto de Pisco, países, personas e instituciones nos donaron dinero, eso fue entrada. Y no hubo salida,
porque no pasó nada y nosotros no donamos. Pero, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Chile, nosotros donamos dinero y eso fue salida. Por eso no tiene una contraprestación directa, ¿ya? No tiene una contrapartida. Y las donaciones, las remesas de personas que están en otros países. Uno tiene familiares, ¿ya? Uno tiene, uno tiene familiares en otros países y mandan dinero acá. Por eso cuando hemos ido a otros países y ha habido partidos, nosotros somos locales, porque igual que, por eso no hay que quejarnos de nuestros hermanos venezolanos, nosotros también en la época de crisis salimos y muchos están en el extranjero y siguen mandando dinero. Por eso Trump no nos quiere. Cobramos barato en su país. Este, eh, no pagamos impuestos y además el dinero que obtenemos lo mandamos fuera de su economía, por eso no nos quiere. Entonces, eso es entrada de dinero. ¿Y cuál es la salida? La remesa de dinero que mandan los venezolanos, colombianos, argentinos, cualquiera que esté acá trabajando a su país de origen. ¿Ya? Y la balanza en cuenta financiera se registran las transacciones correspondientes a activos ¿ya? Y pasivos financieros de corto y largo plazo. Acá se habla de inversiones de corto o largo plazo. ¿Ya? Las inversiones de largo plazo son inversiones productivas. Las inversiones de corto plazo o especulativas o golondrinas ¿ya? Son diferentes. Por ejemplo, inversión, ¿qué es? Digamos que Ripley quiere poner una tienda, la tienda más grande en Villa El Salvador, una tienda nueva. Para hacer eso necesita dinero. Entonces, de la central de Chile manda dinero acá para inversión. Eso es entrada de dólares. ¿Y cuál es la contrapartida? Que, por ejemplo, con la Real quiera poner una sede más en Alaska. Ya, tiene que mandar dinero de acá para hacer la fábrica allá. Eso es las inversiones de largo plazo, donde todos ganan. Gana el país, gana el Estado, gana las personas, los proveedores, los trabajadores, etcétera. Pero las inversiones de corto plazo solo gana el dueño, porque las pone en bonos, acciones, títulos, valores, ¿no? Y son golondrinas porque en cuanto la economía está mal, sacan el dinero rápidamente. ¿Ya? Acá también está el pago de la deuda externa. Acá sí el pago de la deuda en sí, no los intereses, la deuda en sí. ¿Ya? Y la balanza de financiamiento excepcional, acá se registran las transacciones correspondientes al sector público y comprende las amortizaciones, los intereses no atendidos y condonaciones de deuda, es decir, cuando nos pedimos deuda externa. Cuando entró deuda externa, eso fue ingreso de dinero. Cuando nos prestamos deuda externa por primera vez, eso entró como balance de financiamiento excepcional. Como vieron en el cuadro primero, está en cero, porque como política no volvernos a prestar deuda externa. ¿Ya? Entonces está ahí. ¿Y cuál sería la contrapartida? Que en un mundo imaginario nosotros prestemos dinero a Bolivia, en el momento que se presta el dinero. ¿Ya? Pero solamente acá está en cero porque no nos hemos prestado hace tiempo. ¿Ya? En la balanza de errores o omisiones netos se registran las transacciones con el exterior que no se lograron identificar parcial o totalmente con el objetivo de preservar el principio de partida doble. ¿Qué significa? Es fin de año y algunas partidas, algunos ingresos o transacciones no se pudieron poner en diciembre o a fines de año. Entonces lo consideras como error o omisiones en el balance del siguiente año. El dinero que entró por lavado de activos, narcotráfico, aceitada, corrupción y comisiones, ¿ya? Como no puedes poner, por ejemplo, todos los bienes de el tío Vladi, todos los bienes de Turbo, todos los bienes de a estos alcaldes que han robado y han hecho lavado de activos, ya, todo eso se vendió y entraron al presupuesto del Estado como error o omisiones neto porque no se puede poner por lavado de activos, aceitada ni narcotráfico. Y el resultado de la balanza de pagos simplemente es la suma de todas las otras balanzas. Hay déficit cuando sale negativo, cuando es más es el dinero que sale de la economía que el que entra, y hay superávit cuando es más el dinero que entra que el que sale. Pero se debe buscar un equilibrio mínimo, terminar en cero. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Ahora la encuesta, chicos. La encuesta, por favor. Vayan haciendo la encuesta mientras les doy las claves. Todos, por favor. Ya. La uno D. La 2 D. La 3 A. La 4 B.
La 5, C. La 6, A. La 7, C. La 8, D. La 9, D. Muy bien, eso sería todo. Aldair, María, Rey, faltan ustedes nada más. Muchas gracias, chicos.